Buenas tardes, estamos con el ex reo político y coronel en retiro Carlos Brenes. Vamos a estar hablando acerca de la sanción al jefe del ejército de Nicaragua, Julio César Avilés. Junto a Julio César fue también sancionado el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta. Pero en particular vamos a hablar básicamente de Julio César Avilés. Coronel, buenas tardes. Gracias por permitirnos poder hablar de un hombre que usted conoce muy bien. Usted es fundador del Ejército Popular Sandinista. Es de las personas que vio nacer el ejército. ¿Cómo recibió usted esta noticia el día de hoy y qué depara para el futuro de Nicaragua las sanciones de Julio César Avilés, a Julio César Avilés? Bueno, en primer lugar, no es ninguna sorpresa, por dos razones. Ya desde hacía rato el Departamento de Estado de los Estados Unidos tenía en lista una serie de funcionarios. Siempre se ha mencionado el ejército, en unos casos por participación y en otros casos por omisión de su función como jefe del ejército. En particular, lo que se refiere al armamento que se movilizó en el periodo de crisis inicial a partir del 18 de abril y las fuerzas paramilitares que hasta el día de hoy están en el campo y en la ciudad funcionando. Han habido fotos, han habido entrevistas, incluso hay algunas fotos que aparecen en los medios donde algunos jefes imparten armas, condecoran a paramilitares, a civiles, y se conoce de casos de altos jefes entregando armamento de manera directa y personal. Coronel, uno de los motivos del por qué el Tesoro de los Estados Unidos sanciona a Avilés, cita que es porque no ha quitado las armas a paramilitares, armas de guerras. ¿Qué opina de esa situación? Bueno, en realidad es un señalamiento concreto y objetivo, porque para moros, cristianos, nacionales e internacionales, las fuerzas paramilitares actúan todavía el día de hoy. Jamás se ha dicho que se ha recogido siquiera un arma. Jamás se ha dicho que se ha retenido y se ha enviado a los tribunales a un paramilitar, con tantos muertos, con tantos encarcelados, con tantos perseguidos y con tanta hazaña de esta represión. El papel del jefe del ejército no puede omitir todos estos señalamientos. Más tarde o más temprano, las pruebas se van a recabar y se va a demostrar lo que sostiene la sociedad civil nicaragüense y lo que sostiene el mundo internacional, que está en este caso señalando directamente al jefe del ejército, que no ha tomado una sola medida ante tanta gravedad de represión y de muertes que han sucedido en el país en los últimos 2 años. Coronel, ¿es justa esta sanción? Yo diría que más que justa, es necesaria. Es necesaria en el sentido de que debe alertar al ejército a que retome el papel que le dio la Constitución y que debe desligarse rápidamente de respaldar a la dictadura. Tiene que asumir la función, el papel, la misión que se le ha dado, que es ser, junto con la policía, las únicas fuerzas armadas que pueden operar en el país. Y hemos visto en estos 2 años que una tercera fuerza armada partidaria ya ha estado de manera beligerante, campante e impune funcionando en el país. Esa es la primera responsabilidad que como jefe del ejército debió haber resuelto. Avilés ha dicho en las últimas comparecencias que el ejército no participó en las protestas, en avasallar al pueblo de Nicaragua. Se ha negado la participación de gente armada del ejército. ¿Era suficiente para que le creyera la comunidad internacional? Yo creo que no es suficiente, es que no estamos hablando de que el ejército actuó como cuerpo en contra de la rebelión popular, sino que ha omitido sus funciones
en el sentido de que debió haber evitado el conflicto armado a través del equipamiento masivo de muchísimas fuerzas en casi todo el territorio nacional, equipando y viendo con su inteligencia desplegada en todos los territorios cómo se repartían armas en las alcaldías, cómo se repartían armas en bodegas. Ahí habían cuerpos de todo tipo, policiales, exmilitares, expolicías, exmingos, recibiendo armas, y fueron públicas, y existen mucha evidencia de eso. Ahora, parte de esta evidencia ya está afuera del país. Existe, y hay personas fuera del país que más tarde o temprano, repito, se va a demostrar. ¿Es responsable Avilés de todo esto? De lo que pasa. Tiene alguna responsabilidad, y una investigación exhaustiva debe determinar cuál es su grado de responsabilidad. Yo, como militar, igual que él, yo sé que ahí hay una omisión de parte de él en evitar que cuerpos armados movilizaran y actuaran durante 2 años. ¿Hay cárcel? Disculpe, coronel, ¿hay cárcel? Hay lo que establece la ley penal y el código militar a través de la violación de las normas que establece el mismo código militar. Correcto. Coronel, ¿en qué afecta a todo el ejército como tal? Sabemos que ahí hay grados, ¿no? Hay grados, hay muchas personas que conforman el ejército. ¿En qué afecta al ejército la sanción a Avilés? Bueno, ahí hay, yo diría que múltiples afectaciones. Lo que pasa es que, claro, desde el ámbito militar se ven unas, pero, por ejemplo, el Instituto de Previsión de Seguridad Militar, IPSM, su jefe es Julio Avilés. Él preside el instituto. Él ya no puede librar, firmar, presidir y mover volúmenes de plata que están en el exterior y dentro del país a su antojo, porque está sancionado, y cualquier entidad bancaria nacional o internacional va a asumir las consecuencias de recibir de él una orden o una movilización de los recursos. Esta sería un primer perjuicio directo al ejército de Nicaragua. También existen las relaciones internacionales que el ejército de Nicaragua ha desarrollado por estos tiempos. Eso va a ser tomado en cuenta. El nivel de prestigio que el ejército tenía no es el mismo al que está siendo sometido el día de hoy. La cadena de mando del ejército va a tener que tomar en consideración y hacer análisis de esta medida y de estas sanciones, y qué implicancias tiene en la moral, en la capacidad efectiva de mando y en la certeza de pensamiento que tiene su jefe. Ahí hay una serie de implicancias que el Consejo Militar debe de valorar, y yo estoy seguro que va a encontrar una serie de afectaciones que van a hacer que el ejército revise, ¿verdad?, el actuar de sus jefes. ¿Quién ocuparía ahora? Bueno, el cargo lo tiene él, pero para realizar todas esas acciones que ya no puede hacer porque está sancionado, ¿quién las haría? Hay una persona ya, bueno, no sé si ya estará delegada esa persona, o quién ocuparía ese cargo. Bueno, él sigue funcionando como jefe del ejército, y él puede delegar cuanta función estime conveniente, de tal manera que hay formas de evadir directamente su firma, su decisión sobre donde él tiene decisión, que son los grandes recursos, porque hay que decirlo de esta manera, como lo es el Hospital Militar, como es el Instituto de Previsión Militar, como son los recursos de los retirados que están en el exterior, y no sabemos cuántos recursos más se manejan en el exterior. Correcto. Coronel, no sé hasta qué grado, tal vez usted nos aclara, hasta qué grado llegan estas sanciones. Se ha dicho que otros sancionados, como es el caso de la vicepresidente Rosario Murillo y otros funcionarios del Estado que han sido sancionados, si salen fuera del país, se ha dicho, hay presión para ellos.
¿Esto también es para Avilés? Bueno, recordemos que el mismo día de hoy la Unión Europea está considerando iguales, similares o mayores sanciones a estos dos funcionarios, que eso sí ya llevan restricción migratoria, eso sí ya tienen impedimentos para salir a algunas partes del mundo, y bueno, ya fue expreso, y creo que en los próximos días eso va a ser en efecto, pues no sé cuánto tiempo, pero no creo que vaya a tardar mucho. Sin embargo, debo recordar que hay otros jefes señalados directamente con las mismas responsabilidades que está siendo señalado el jefe del ejército. Además, no creo que termine ahí, porque esto es complementario a otras áreas del Estado que van a seguir siendo sancionadas, y ya se menciona muy clara y definidamente la Corte Suprema de Justicia y sus jueces. Entonces, debemos de esperar que los que han sido señalados y de los cuales se tiene algún nivel de confirmación de su participación o de su omisión sean en los próximos meses incluidos en esta lista de sancionados. ¿Usted hasta qué grado conoce a Avilés? ¿Él estará preocupado por esto? ¿Realmente se sentirá preocupadísimo o actuará como lo ha dicho la vicedictadora Rosario Murillo, que no les afectan las sanciones a ellos? ¿Estará actuando de igual manera Avilés? Sí, hay una serie de sanciones que afectan en distintos ámbitos, y hay uno que se llama el campo moral. Y en el campo moral uno la siente y otros la ven, de tal manera que no pueden decir aquí que no tiene ningún impacto. Y otra cosa es en la valoración de la calidad del jefe que está al mando de las tropas en Nicaragua. A los ojos de sus subordinados eso tiene otro impacto, y a los ojos de la población eso tiene otro impacto. El campesinado, supongo que en estas alturas está siendo reconocido en los señalamientos que ha hecho. Igualmente los misquitos, igualmente Bozaguas, igualmente los tantos campesinos en la zona central y norte del país que han sido asesinados, están encontrando eco aquí en esta sanción, que no habían podido de ninguna manera por la impunidad existente en el país, que han sido oídos, que están siendo escuchados y que los va a moralizar. ¿Le preocupará esto, Avilés? ¿Le quitará el sueño? Pues yo pienso que en alguna manera, por ejemplo, yo no recuerdo haber visto a Avilés tan fuera de forma como militar como lo está ahora. Eso, ahí tenés evidentemente un descontrol. ¿Fuera de forma? Fuera de forma militar. Se tiene que tener preparación, formación, cuerpo, energía, visión de militar. No las tiene. No las tiene. Ese señor, yo a la par de él, con mayor de edad, yo creo que le gano una carrera. Coronel, antes de que Avilés se abriera a las decisiones de Ortega y de su mujer Rosario Murillo, ¿cómo era Avilés antes de que se enviciara, por así decirlo, y corrígeme si estoy mal, a los intereses de una dictadura? ¿Cómo era Avilés? Te lo diría de esta manera: él ha cambiado sustancialmente. ¿No era así? No era así. Yo tengo bastante tiempo de no entrar en contacto con él. Era otra persona, no lo conozco. Los cambios, el poder, realmente afectan a las personas, y sobre todo permanencia de largos años. En este caso, que ni siquiera el jefe fundador, el comandante en jefe fundador, tuvo tanto tiempo, que es el que más reconocemos desde el punto de vista militar. Este hombre ya va por su tercer periodo, ¿ves? Y entonces en los cambios que pudo haber operado en Avilés, yo lo veo que sí, lo que expresa a través de los medios, que es lo que uno puede ver de las pocas y escasas comparecencias, lo que filtra, que es su adhesión a doña Rosario, que es su adhesión a la dictadura,
Yo no se las conocí, no le veo tanto patriotismo. Su enfoque como patriota lo veo menguado. ¿Ve? Él mantiene una fidelidad a la dictadura, pero no mantiene fidelidad a la Constitución y a su país. Claro, él tiene su discurso, pero de eso al hecho de cumplir estrictamente que no haya una tercera fuerza armada en el país, ahí lo tenemos. Yo creo que él se ha preocupado más como jefe militar por tener un cambio en su perfeccionamiento táctico y técnico del ejército, pero la mentalidad de ese ejército no ha transitado hacia mejores formas de visión de la nueva Nicaragua. Yo creo que él se quedó en el pasado. Yo creo que él se quedó como GPP. Yo creo que él se quedó como un subordinado siempre y no como un jefe. Él tiene la mentalidad de un subordinado y no de un jefe. ¿Manda Avilés o manda Ortega en Nicaragua? Bueno, Avilés manda en la instancia del ejército y él es mandado en su instancia superior. No sabemos hasta qué punto otras personas que no lo deben de mandar le han podido dar orden. Eso no lo sabemos, pero sí sabemos que él es fiel al matrimonio y no es fiel a la Constitución. Él es fiel al dictador y no es fiel a su pueblo. Han habido otros sancionados, ya con Avilés y este señor Iván Acosta de Hacienda y Crédito Público. Ya serían 21, habían 19. Cuando comenzaron los sancionados, sancionaban a una persona y de la noche a la mañana había represión en las ciudades, mayormente en Masaya. Se había visto mucha represión cuando sancionan a alguien. ¿Sucederá esto con estas dos personas? ¿Habrá una represalia por parte del gobierno de Ortega? Es de esperarse. Este gobierno reacciona únicamente con represalia, con encarcelamiento, con hostigamiento, con represión. Esa es su tónica de los últimos 40 años. No podemos esperar otra cosa. Sin embargo, hay una circunstancia que se lo impide ahora. Si él comienza con una represión abierta, masiva, como ha sido hasta ahora, es una ventana para la penetración del COVID a las distintas casas, cárceles, ciudades, barrios, donde actuaría esa represión. Que ahí es donde yo creo que tiene una gran limitante el ejército. El ejército tiene que ubicarse en contexto. Hay una crisis sanitaria después de una crisis sociopolítica, después de una crisis económica, de una serie de crisis nacionales e internacionales. El ejército tiene que pensar qué correlación de fuerzas va a haber cuando termine esta crisis sanitaria, cómo quedará económica y políticamente el régimen, y tiene que valorar su sobrevivencia, tiene que valorar su capacidad y en los criterios que el pueblo tendrá de él. O sea que el ejército tiene que pensarla y repensarla, porque el término de vida de esta dictadura cada día es un día menos. Correcto. Coronel, usted es fundador del ejército y tiene muchísimos años de experiencia. ¿Alguna vez había sido sancionado algún jefe del ejército o algún jefe de la policía o algún funcionario público? ¿Se había visto esto aún en los años 80? ¿Se había visto esto? Han habido señalamientos de distintos tipos para distintos jefes, pero nunca una sanción de este tipo. Jamás. Y con la gravedad de este señalamiento. ¿Por qué? No es sencillo hablar de una tercera fuerza armada operando impunemente en todo el territorio. Eso es gravísimo, gravísimo, porque es la inclinación de un ejército diseñado en función del pueblo y de la Constitución con un ejército plegado a una dictadura, alejándose de su mandato inicial. Entonces, coronel, nunca había sido sancionado. No se ha visto, no se conoce. Pues hay otros señalamientos menores de otros órdenes, pero jamás una sanción que tiene visos nacionales y que tiene visos internacionales.
¿Y por qué? Si han habido señalamientos, quiere decir que ahora hay más fuerza, hay más presión. Bueno, no sé cuál sería la palabra, pero habría más presión por organismos internacionales. No, yo creo que no es la presión, yo creo que es las evidencias que se tienen para hacer sólido un señalamiento, tanto nacional como internacional. Por ejemplo, casos de lesa humanidad. Yo creo que nunca había sido documentado en un conflicto de estas épocas, de estas eras, un señalamiento de lesa humanidad. Yo señalé la matanza que hubo en Río Grande, con la familia enteramente aniquilada, y dije que había que haber una investigación formal y oficial del Estado, y el Estado estaba obligado, y el Ejército también estaba obligado a esclarecer esos hechos. Y hay evidencia que se van a comprobar, como en este caso los señalamientos que al jefe del ejército se le hacen. Yo creo que es comprobable que hay fuerzas operando, que hay armas operando y que hubieron muertos en abril hasta esta parte en el campo y en la ciudad, y específicamente en los territorios donde hubo el levantamiento civil. Y no cualquier tipo de arma. Exactamente, ahí hay cualquier tipo de arma, más bien es cualquier tipo de arma. Podés hallar bazooka, podés hallar ametralladora, podés hallar dragondó, podés hallar AK, podés hallar escopeta, podés hallar granadas, hallar de todo tipo de armas, que ese es el problema. Ese es precisamente el problema, que había armas de combate, armas de guerra que no debieron haber aparecido. Ortega negó que hubiesen armas de guerra en el conflicto que hubo en el 2018. Sin embargo, y dice que las imágenes eran falsas. El RPG-7 se utilizó acá en Nicaragua en el 2018. Yo tengo conocimiento que hay dos lugares, Masaya y Jinotepe, donde se usaron armas de guerra. Básicamente tres: ametralladoras, lanzacohetes y francotiradores con dragón. Y vas a ver cuando los expertos de distintas disciplinas logren demostrar el uso, la foto, porque hasta para eso hay pruebas. Para todos estos elementos hay pruebas de balística, hay pruebas del tipo de armamento y fotos, testigos, muertos, víctimas. Todo eso, una vez que pase, eso va a ser ahora más temprano que tarde. Coronel, a usted lo secuestraron en el 2018, ¿no? En el 2018, cuando se disponía a ir a Costa Rica. Usted ya lo ha comentado, que usted no iba de exilio, iba a atenderse. ¿Quién lo secuestró a usted? ¿Quién lo captura? ¿El ejército o la policía? No, la Policía Nacional, haciendo trámites migratorios en esos momentos que el país estaba confuso, donde no podías ir a Managua porque no podías conseguir una visa desde el consulado tico, ¿verdad? Y vas a querer pasar de todas maneras para verte, porque aquí no hay, y no tengo la confianza en la medicina pública, solo la privada. Bueno, y no tengo cantidades reales como para eso. Y en Costa Rica yo sí tenía acceso a poder ir a verme, a atenderme, ya prácticamente más de un año de no atenderme en mis dolencias diabéticas y físicas, que son múltiples. Correcto. Coronel, Ortega usted lo conoce muy bien, igual Avilés. Cuando usted estuvo secuestrado, ¿hubo en algún momento señalamiento hacia su persona? ¿Lo trataron de traidor? Porque usted conoce muy bien la historia, usted sabe muy bien, y fue por haber levantado su voz, por estar en contra del régimen de Daniel Ortega, que usted lo secuestra. Entonces, en algún momento, tanto el ejército como el gobierno de Ortega lo trataron a usted, o lo siguen tratando, de traidor, desleal a los principios que ellos creen que es principios, pero al final son principios de un dictador. Bueno, yo no he oído de parte del ejército, pero sí he oído del partido de gobierno y de alguna gente del Frente Sandinista. Muchos otros no. Te voy a ser sincero, porque ya después de un año prácticamente descarcelado, he estado en contacto con distintas fuerzas del mismo partido
y realmente no he sentido ese señalamiento. Pero a mí me tiene sin cuidado que me llamen. Yo a lo único que no puedo traicionar es a mi pueblo. El resto es secundario, es transitorio. Pero lo que se hace sobre los millones de personas, eso sí para mí es sagrado. Y se paga cualquier precio por ello. ¿Le decepciona esta situación? Usted como fundador del ejército, ¿se siente decepcionado por el actuar de la fuerza castrense? Pues no me decepciona, porque al final y al cabo sé que allá en el fondo de la oficialidad, una parte, no la comandancia, una parte de esa oficialidad guarda lo que se le enseñó, lo que se le educó, patriotismo, y tiene que guardar en alguna medida la vida del ejército institucional. Hay que preservarlo a pesar de los señalamientos y las fallas que hayan cometido su jefe, y hay que preservarlo porque no es fácil el nivel de inversión que un Estado tiene sobre sus Fuerzas Armadas, que en alguna medida pueden servir para bien o para mal, y aquí lo vemos en el caso del ejército. No actuó bien en la crisis y ya venía años atrás no actuando adecuadamente con el campesinado, con los del canal, con los rearmados, con los misquitos, no actuó bien. ¿Ves? Aquí los misquitos han pedido que los vayan a proteger en las matanzas que han habido últimamente. Yo no he oído a nadie del ejército explicando, expresando, hicimos esta investigación y estos fueron los resultados. Yo no he oído. Yo lo que he oído es un lavado de manos, pero no una actitud responsable y extractiva como institución, rindiéndole cuenta a su país. ¿Y por qué el ejército no actúa ahí en ese sector, en la comunidad misquita, en esos sectores donde ellos sí pueden llegar hasta ahí? ¿Será que hay un mandato que a ellos no les permite salvar la vida de esas personas? Bueno, ahí hay una omisión, por la razón que sea. Debieron y tienen la misión de actuar. Ahí tienen un batallón ecológico, pero yo no he oído un informe, un parte anual, mensual, que diga, señores población, tienen un libro blanco, ¿verdad? Pero eso es para unos 1.000, 2.000 personas, y sobre todo para adeptos del gobierno, pero no son para consumo de la población, ¿me entendés? Entonces eso es propaganda política, es propaganda institucional, no es un deber constitucional, no es un deber institucional, no es un deber profesional el que el ejército está desarrollando a favor de su pueblo. Correcto. Para terminar, coronel, que con la sanción de Avilés se terminan las sanciones, o se esperan más sorpresa de parte de la comunidad internacional, de parte del Tesoro de los Estados Unidos? ¿Hay más responsables de los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua? Yo creo que no se suspenden, van a continuar, no van a ser una sorpresa y van a continuar con más profundidad y con más severidad. Yo creo que esto tiene que ser una forma de la búsqueda de la salida a la crisis sociopolítica agravada ahora por la crisis sanitaria, y tiene que ver con que más tarde haya que llevar a esta gente por dos razones. Ya, el crimen cometido contra la población en el campo y en las ciudades, en el campo desde hace años, el canal, los misquitos, Cozaguá y el campesinado del centro norte del país, y la rebelión que fue sofocada a sangre y fuego. Esto va a ser sentarse ante los tribunales a distintos tipos de funcionarios, incluyendo el sistema judicial y la fiscalía del país, que han sido cómplices y no han jugado el papel que la Constitución les ha dado. Muchas gracias, coronel Carlos Brenes, coronel en retiro, exarreo político, crítico de la dictadura de Daniel Ortega. Estuvo secuestrado varios meses por ejercer su derecho a la protesta y hablar, coronel, abiertamente de lo que está pasando en Nicaragua. Gracias por haber estado con Artículo 66.
Gracias, coronel, por abrirnos A su orden, Noel, cuando estimes conveniente que yo pueda apoyar en algo y ayudar a la conciencia del país, pues, bueno, tenemos que asumir. Muchas gracias, coronel. Y para terminar, antes que nos vayamos, coronel, ¿cuál es la mejor salida para Nicaragua? Una salida negociada, pacífica, con elecciones libres. Prefiero la negociación antes que cerrar todas las puertas y volver a un levantamiento.